Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos. Hoy vamos a desarrollar una actividad práctica, un seminario, en la que vamos a ejercitar a través de una situación problemática las características que definen a la herencia multifactorial. Soy el doctor Roberto Larduet Ferrer, especialista de primer grado y segundo grado en genética clínica, y espero que esta actividad docente les sea de su agrado. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Larduet Ferrer. Vamos a desarrollar el seminario de herencia multifactorial con la siguiente situación problemática. Rosa, gestante, y Miguel es un matrimonio que acude a la consulta de genética clínica ya que están interesados en tener un segundo hijo y no quieren pasar por la misma situación de su hijo anterior llamado Miguelito. De haber nacido con bajo peso, o sea, pretérmino, resultado además de un crecimiento intrauterino retardado y haber sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones por un labio leporino bilateral, bien, con paladar hendido, además de ser diabético. Se recoge el antecedente que Rosa se alimentó durante la gestación con mucha grasa, comió muchas hamburguesas y comida chatarra, muchos embutidos, debutando con una hipertensión arterial durante la gestación, cuyo desorden fue refractario al tratamiento antihipertensivo con enalapril, ya que a dosis mínima de este medicamento manifestaba fuertes dolores de cabeza. Dos tíos maternos de Rosa tienen un labio leporino unilateral corregido. O sea, hay una expresividad variable, un concepto que ya ustedes conocen del tema número 3. Y la abuela de ambos, de Rosa y Miguel, fallecida, nació con paladar hendido, pero sin fisura labial. Durante el interrogatorio se precisa que Rosa y Miguel no tomaron el ácido fólico preconcepcional y su per cápita familiar resulta ser muy bajo, al igual que su nivel educacional. Durante el interrogatorio se conoce que los padres de Rosa, Carlos y Juana, son sanos, que Juana tiene dos hermanos, uno de ellos es padre de Miguel y ambos tienen paladar hendido. En la revisión que usted hace del caso, llega a la conclusión que se trata de un defecto congénito recurrente en la familia que manifiesta una agregación familiar peculiar sin un patrón de herencia aparente. Durante la revisión bibliográfica del tema, usted precisa que se describe un polimorfismo génico del gen que codifica para el factor de crecimiento transformante alfa 2 que predispone a este defecto congénito, o sea, al paladar hendido, y que cuando coexiste con un factor de riesgo ambiental como el tabaquismo, durante el embarazo se duplica el riesgo genético de aparición de esta malformación congénita. Entonces, mi primera pregunta es confeccionar el árbol genealógico y una secuencia de preguntas que van a permitir repasar las características biológicas de la herencia multifactorial. Quédese con el canal. A la hora de confeccionar el árbol genealógico, bueno, importante repasar esta habilidad del tema número 3. Y aquí está confeccionado el árbol genealógico. Aquí se ve representado a Juana y a Carlos, que son los padres de Rosa. Y Rosa efectivamente tiene un hijo enfermo, Miguelito. Pero también Rosa tiene dos tíos maternos con el defecto congénito y uno de esos tíos, bien, es el padre de Miguel. Por lo tanto, está de más decir que Rosa y Miguel, además de ser un matrimonio, son primos hermanos. Tienen una relación de consanguinidad. O sea, además de ser parientes, tienen una relación de consanguinidad como relación marital, porque comparten, bien,
un octavo de genes en común. Las 16avas partes de su zulosis coinciden de una misma fuente ancestral común. Precisamente Rosa le pregunta a usted en su consulta cómo hacer para que su segundo hijo no debute con una diabetes mellitus, pues esta enfermedad ha empeorado la calidad de vida de su primer hijo. Bueno, es importante tener presente, estimado estudiante, que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible, tiene una herencia multifactorial, se debe al concurso de factores genéticos y ambientales. Precisamente todas estas características, todo ese estilo de vida inadecuado que tuvo su madre, Rosa, de comer hamburguesas, grasas, etcétera, fueron detonantes, fueron factores ambientales que generaron una epigenesia negativa y propició, por supuesto, el debut de la diabetes mellitus en la descendencia. Bueno, precisamente el control metabólico de Rosa en una próxima gestación, tratar de cuidar la alimentación, tratar de controlar todo el tema de sus enfermedades crónicas y sobre todo las cosas, el seguimiento prenatal por un equipo multidisciplinario integrado por el ginecobstetra, por el genetista, bien por el médico de familia, por el médico de la comunidad, entre otros profesionales de la salud. Pero sobre toda cosa, el control metabólico durante la gestación. Esa es la respuesta a esa pregunta. Existe otra pregunta. ¿Qué elementos de la epigenética, la farmacogenética y la nutrigenómica tendrías en cuenta para realizar acciones preventivas para la salud? Habíamos estudiado dentro de la herencia multifactorial, aunque no constituye un objetivo del programa analítico de la disciplina de genética médica en el segundo año de medicina, es importante actualizar algunos conceptos que tienen que ver con la medicina personalizada y de precisión, de acuerdo a nuestros genes, de acuerdo a la información que presentan nuestros genes. Así será el estilo de vida que nosotros vamos a tener en cuanto a alimentación, en cuanto a administración de medicamentos, etcétera, etcétera. Realmente, Rosa durante la primera gestación tuvo mecanismos epigenéticos desfavorables y tuvo evidencias farmacogenéticas de que algo mal estaba pasando durante la administración del antihipertensivo. Y todas estas gorduras, todos estos alimentos, todas estas grasas, bien, por supuesto, repercutió en la expresión de los genes y al mismo tiempo quizás en los genes exista un polimorfismo de un determinado gen que metaboliza, por supuesto, estas macromoléculas, estos ácidos grasos que los predisponen, por ejemplo, a una hipercolesterolemia, a una hipertrigliceridemia o a alguna alteración de la que nosotros conocemos. Entonces, en este esquema que estamos mostrando se encuentra lo que estamos diciendo, lo que estamos expresando. Epigenética relacionado con la hipertensión arterial, o sea, una persona que debuta con una hipertensión arterial, por supuesto va a haber modificación en la expresión de los genes y que tienen que ver también con la programación fetal perinatal como una evidencia epigenética para el futuro desarrollo postnatal de la descendencia. En la nutrigenética, alimentos con grasa, alimentos en conserva son considerados xenobióticos que se tienen que detoxificar y se tienen que convertir en sustancias que sean hidrosolubles para que puedan ser eliminados por el sistema renal. Y eso nosotros no lo sabemos. Nosotros no conocemos las características genéticas, el genotipo para muchas de las enzimas que tienen que ver con la detoxificación hepática. No es objetivo del programa analítico de la asignatura, repito, pero el profesor tiene que dar estos elementos como elementos novedosos que los estudiantes tienen que tener en cuenta dentro de la llamada ciencias ómicas, dentro de las ciencias ómicas. O sea, cómo nosotros podemos establecer estrategias de prevención para evitar todas estas cuestiones a punto de partida del conocimiento que tenemos relacionado con la nutrigenética, con la epigenética y también con la farmacogenética. Ejemplo, el tratamiento con el enalapril a bajas dosis o a dosis normales presenta reacciones adversas. Ahí podemos decirle al estudiante que efectivamente puede tratarse
de una metabolizadora pobre o que presenta un fenotipo metabolizador pobre que hace que el gen que codifique la enzima que tiene que ver con el metabolismo de esta droga esté alterado, tenga un polimorfismo, tenga una alteración en una base por otra y por lo tanto se expresa en el fenotipo como un metabolizador pobre y no un metabolizador extensivo. Todo esto garantiza, por supuesto, todos estos conocimientos, acciones preventivas en salud. Independientemente que en nuestro país no existe aún los servicios para poder garantizar el diagnóstico genómico de muchos de estos genes, de muchas de estas enzimas, sabemos por toda la teoría acumulada, por todo el conocimiento teórico científico acumulado durante estos últimos 5 años, que existen todo un conjunto de condiciones que nos hablan a favor o en contra de una epigenesia positiva o negativa, y en este sentido debemos de hacer acciones preventivas. La otra pregunta: ¿cómo usted explicaría que a dosis mínimas del antihipertensivo Rosa presentó reacciones adversas al tratamiento? Bueno, ya lo dijimos. En este caso, Rosa puede ser una metabolizadora pobre, una mutación, un polimorfismo que presente el gen que codifique para las enzimas de citocromo P450 que tiene que ver con el metabolismo del enalapril. O sencillamente puede ser una metabolizadora normal, pero que esté tomando otros medicamentos o plantas medicinales o tenga un estilo de vida que sean factores que inhiban a estas enzimas, siendo metabolizador normal o extensivo, generándose una fenocopia, que en este caso son los dolores fuertes de cabeza. ¿Qué conducta usted seguiría si usted tuviese a su disposición información sobre la farmacogenética de Rosa? Bueno, estas son preguntas que tienen que ver sobre todo con la farmacogenética, pero que al final, como habíamos abordado en la introducción de esta secuencia de conferencias, tienen que ver con el ambiente. Bueno, si yo tengo la información de que Rosa es metabolizador pobre, tiene ese fenotipo, sencillamente puedo cambiar el antihipertensivo o debo de revisar qué otros medicamentos está tomando, debo de revisar qué plantas medicinales está tomando, qué suplementos vitamínicos que puedan ser inhibidores o inductores de estas enzimas codificadas por genes de citocromo P450, demostrándose, estimados colegas, que al final el fenotipo es el escenario donde actúan el genotipo y el ambiente. Bien, como una característica de la herencia multifactorial. La otra pregunta: pronúnciese sobre una probable etiología del labio leporino y paladar hendido de acuerdo a la clasificación general de las enfermedades genéticas. Habíamos abordado de que existían 3 categorías de enfermedades genéticas: las aberraciones cromosómicas, los trastornos monogénicos o mendelianos y los trastornos multifactoriales. Precisamente por un conjunto de criterios que identifican a la herencia multifactorial es que se define que estamos ante la presencia de un labio leporino con o sin paladar hendido de etiología multifactorial. En primer lugar, se descartaron las enfermedades monogénicas, todas. Se descartaron las aberraciones cromosómicas, pero existen todo un conjunto de características que se encuentran en el texto que hablan a favor de una herencia multifactorial. En primer lugar, un patrón no clásico de herencia. No lo dice el enfoque de la pregunta, no lo dice el encabezamiento, lo dice el árbol genealógico que usted diseñó. Es un árbol que no define, que no se debe, o sea, que no tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. No tiene un patrón de herencia autosómico dominante, ni dominante ligado al sexo, ni recesivo ligado al sexo. Cuando usted está ante la presencia de un patrón de herencia, así, de un árbol genealógico, donde no se define un patrón de herencia de lo que usted conoce, o sea, que tiene una herencia compleja, entonces estamos hablando de una herencia multifactorial. Es importante tener presente términos como enfermedades complejas
para aquellas que son definidas por una herencia multifactorial y transmisión de simples mutaciones. En lo particular, es un criterio personal. No me gusta decir enfermedades complejas y enfermedades monogénicas debido a mutaciones simples, porque son más complejas las enfermedades monogénicas que las mismas enfermedades crónicas no transmisibles. Complejo es la genética toda. Complejo es la genética toda. Y un ejemplo de ello es, la craneosinostosis autosómico dominante, como el síndrome de Apert, de Pfeiffer, de Cruzón, está muchas veces determinado por una misma mutación en un mismo sitio, en un mismo gen. El gen que codifica para el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3. ¿Cómo es posible que un mismo gen y una misma mutación, no es que existan distintas mutaciones, no, es una mutación que se debe a un cambio de una base por otra en una posición de un gen, determine tres enfermedades diferentes? Determine tres enfermedades diferentes. O sea, considero que es muy complejo la herencia de estas entidades. Por lo tanto, abogo por no decir a las enfermedades crónicas no transmisibles enfermedades complejas y a las enfermedades monogénicas o mendelianas enfermedades o condiciones genéticas debido a transmisión de simples mutaciones, simplemente de mutaciones que afectan a un gen. De manera que los trastornos complejos, prefiero decir trastornos multifactoriales o enfermedades con herencia multifactorial. El otro componente es la agregación familiar del defecto. O sea, ahí podemos ver que existe una agregación familiar del defecto. Y lo otro es el déficit del ácido fólico y el tabaquismo como factores ambientales y el polimorfismo génico de gen que codifica para el factor de crecimiento transformante alfa 2. Todos estos elementos hablan a favor de que estamos ante la presencia de una herencia multifactorial. La otra pregunta, ¿qué usted podría decir del riesgo que tiene la pareja Rosa y Miguel de tener otro niño con labio leporino, con o sin paladar hendido? ¿Qué usted puede decir del riesgo que tiene la pareja Rosa y Miguel de tener otro hijo? El riesgo es elevado, el riesgo es alto. No puede ser el riesgo que tiene cualquier individuo de la población, porque ya tenemos un primer evento. Cuando se tiene un primer evento del defecto congénito, este riesgo genético se duplica, se incrementa, incluso se plantea que se duplica en un segundo familiar de primer grado afectado y constituye una de las características de la herencia multifactorial. Usted diseña un estudio clásico de gemelos y obtiene una proporción de concordancia para el par en gemelos monocigóticos de un 80% y para disigóticos de un 35%. ¿Qué conjeturas usted haría de este resultado? Efectivamente, esto demuestra una vez más la participación de factores genéticos en una condición multifactorial. Es importante tener presente que los estudios clásicos de gemelos constituyen uno de los diseños de la epidemiología genética que permite estudiar la contribución de los factores genéticos en la aparición de estos trastornos. Los gemelos monocigóticos comparten el 100% de genes en común. El 100% de genes en común. Y los gemelos disigóticos comparten el 50% de genes en común. Cuando existe una mayor concordancia del defecto en gemelos monocigóticos que en disigóticos, entonces precisamente esto habla a favor de la participación de factores genéticos en este sentido. La otra pregunta de esta situación problemática: ¿cómo será la incidencia del paladar hendido en esta familia si se compara con la incidencia de la población? Argumente su respuesta.
se pueden dar cuenta que existen varios miembros afectados con el defecto congénito y se manifiesta la llamada expresividad variable. Unos tienen una expresión mayor, otros tienen una expresión menor del defecto congénito. Si nosotros comparamos la incidencia familiar del defecto congénito con la incidencia poblacional, esta será mayor. Esto habla a favor de que existe agrupación preferencial del defecto congénito en esas familias. Y existe un diseño de la epidemiología genética que se llaman diseños de agregación familiar que por supuesto van a resultar estadísticamente significativos. La agregación familiar constituye una característica que define a la herencia multifactorial demostrada en este ejemplo. Otra pregunta es, ¿qué factores de riesgo existen en la familia que podrían incrementar el riesgo de recurrencia del defecto congénito? Bueno, ahí nosotros tenemos todo un conjunto de factores de riesgo como es la agregación familiar, como es la severidad del defecto congénito, el número de individuos afectados. Mientras mayor sea el número de individuos afectados en la familia, mayor es el riesgo genético de recurrencia. Mientras mayor sea la severidad, mayor es el riesgo genético de recurrencia. Bien, todos estos factores, y si existe un polimorfismo génico en uno de los genes que tienen que ver con la predisposición genética a este defecto congénito, mayor será el riesgo genético de recurrencia. Bien, el bajo nivel de escolaridad en sí no es un factor de riesgo genético que incrementa, no es un factor de riesgo que incrementa la aparición, pero sabemos que es un factor que conjuntamente con el per cápita familiar baja, tiene que ver con el nivel educacional, repercute en las estrategias de prevención como familia, como individuo. Entonces, esto hace, ejemplo, que ellos no conozcan la importancia del ácido fólico como suplemento preconcepcional para la prevención en un 70% de los defectos congénitos. Esto hace de que quizás no tengan la solvencia económica para la compra del ácido fólico y para tener una alimentación adecuada. Por lo tanto, son factores que a largo plazo van a generar realmente un incremento del riesgo genético. Ejemplo, la agregación familiar, como habíamos visto, mientras mayor sea la proporción de genes en común de los individuos afectados, mayor será el riesgo genético, mayor será la probabilidad de aparición del defecto, porque mayor es la proporción de genes en común de los individuos que se afectan. Entonces es importante que se tenga presente todos estos elementos, al igual que los teratógenos de esta familia. O sea, esta gestante o esta mujer rosa, si vuelve a tener o si se vuelve a exponer a los teratógenos, que se describen en la situación problemática, por supuesto vamos a tener a un segundo niño diabético, vamos a tener niños con defecto congénito, o sea, con un estado de salud comprometido. Existe otra pregunta en esta situación. Imagínese que usted tiene un presupuesto para poder genotipar a todos los miembros de la familia para el gen que codifica para el factor de crecimiento transformante alfa 2. Está demostrado que es un gen que tiene que ver con la predisposición genética a estos defectos congénitos y que cuando interactúa con el tabaquismo durante la gestación se potencializa. Y entonces la pregunta es, este polimorfismo se encuentra en algunos enfermos. ¿Qué usted opinaría al respecto? ¿Qué usted opinaría al respecto? Efectivamente, usted debe de pensar rápidamente y estoy convencido que usted sabe que existe una predisposición genética, que existe una alteración en la información genética, que existe una carga genética subyacente y que solamente está esperando un ambiente adverso, una epigenesia negativa para que el arma se dispare, para que el arma se dispare. O sea, el ambiente empiece a disparar el gatillo para que aparezca el defecto congénito. Entonces, es importante tener presente también la información genética. En los países en los que no se encuentra esta herramienta, simplemente tenemos la posibilidad, y la potencialidad de trazar estrategias preventivas desconociendo la información genética. Siempre
viene bien no fumar, no practicar hábitos tóxicos durante la gestación, no tomar bebidas alcohólicas durante la gestación y previo a la gestación, la suplementación del ácido fólico preconcepcional 6 meses antes de la concepción. Si ya se tiene un individuo con un defecto congénito, bueno, tabletas de 5 miligramos, bien, pero también un alimento rico en ácido fólico. De esto lo vamos a abordar en otro momento. Pero ¿por qué tomar la tableta? Porque la tableta ofrece, suministra el ácido fólico ya metilado. Bien, o sea, son aspectos importantes que los estudiantes de medicina desde su etapa de pregrado ya deben de incorporar en su quehacer profesional. Se le realiza amniocentesis a Rosa y se detecta el polimorfismo del gen en su futuro hijo. Usted podría aseverar que su hijo nacerá con el defecto congénito. ¿Por qué? ¿Qué usted le comunicaría a Rosa? Bueno, precisamente ya existe tecnología, ya existe desarrollo para realizar diagnóstico prenatal ultrasonográfico. Ya tenemos ya ecografías 3D hasta 4D y podemos perfectamente detectar todos estos defectos. Bien, pero estamos hablando, por ejemplo, de un polimorfismo del gen. Le hacemos una amniocentesis, extraemos el ADN fetal que se encuentra en suero materno, bien, o perfectamente puede ser una amniocentesis, sencillamente. Extraemos el líquido amniótico, extraemos el ADN y estudiamos por biología molecular, por PCR, ese polimorfismo. Y detectamos el polimorfismo. ¿Ustedes creen que con la presencia del polimorfismo podemos aseverar que ese individuo, que ese descendiente tenga el defecto congénito? Si estamos hablando ante la presencia de una herencia multifactorial, probablemente esa persona, Rosa, aprendió la lección y no tomó bebidas alcohólicas, no fumó, tuvo un control metabólico normal. ¿Ustedes creen de que teniendo una epigenesia positiva, ese gen se exprese? ¿Podemos aseverar con certeza que ese niño con ese polimorfismo va a nacer con el defecto congénito? Yo pienso que no. O sea, esa es la gran diferencia entre la herencia monogénica y la herencia multifactorial. La herencia monogénica, cuando está presente el gen, es importante tener presente que si es un gen dominante, obligatoriamente se expresa la enfermedad. Si es un gen recesivo, bueno, tiene que estar en doble dosis para que se exprese la enfermedad. Pero en la herencia multifactorial no sucede esto. En la herencia multifactorial hay muchos genes con un efecto pequeño y aditivo, con distintos grados de penetrancia. Y a lo mejor en una familia un gen se expresa más que otro, bien, o en una población unos genes se expresan más que otros. Este polimorfismo del factor de crecimiento transformante alfa 2 puede ser que esté mutado, pero a lo mejor no expresa, no determina la aparición del defecto congénito, porque hay un control del resto de los factores ambientales, no lo podemos predecir. Es una característica de la herencia multifactorial, no podemos predecirlo. Lo que más podemos hacer es trazar estrategias preventivas y de promoción de salud con Rosa, tener una gestación saludable, el control de su hipertensión arterial con la metildopa, con lo que está establecido, o con el medicamento que sea factible a bajas dosis, su control, el control dietético, metabólico, la alimentación excelente, evitar el estrés y, por supuesto, tratar de, con los estudios ecográficos que existen, que forman parte de los programas prenatales, tratar de pesquisar, de diagnosticar prenatalmente el defecto congénito. Por lo tanto, aquí juega un papel importante los conceptos de predisposición genética versus susceptibilidad genética. O sea, la predisposición genética como la carga genética que recibimos de nuestros ancestros. En este caso, el polimorfismo del gen. Y la susceptibilidad genética, que es el concepto, que es el constante poner a prueba de esa carga genética frente a factores ambientales adversos. No podemos variar, no podemos cambiar la predisposición genética de Rosa, pero sí podemos disminuir y quizás podemos anular la susceptibilidad genética, controlando el ambiente, modulando el ambiente,
aconsejándole todo un conjunto de medidas y, por supuesto, teniendo un seguimiento prenatal exhaustivo. Supongamos que 0.01 es la frecuencia de paladar hendido con labio leporino en la población de donde proviene esta pareja. ¿Cuál será entonces el riesgo de recurrencia para este niño que va a nacer? Bueno, realmente para este niño que va a nacer va a ser un riesgo superior. Una persona que normalmente forme parte de esa población, dice la herencia multifactorial, que el riesgo será o estará relacionado con la prevalencia de la entidad en la población. Otros libros plantean con la raíz cuadrada de P, y P llámese la frecuencia de la entidad. Otros libros que son clásicos de la genética multifactorial. Pero cuando estamos hablando de genética, o sea, de riesgo genético, de ocurrencia, o sea, por primera vez va a ocurrir el fenómeno, efectivamente el riesgo depende del riesgo empírico, o sea, de la incidencia, de la prevalencia, del efecto en esa población determinada. Si es 0,01, ese será el riesgo, 0,01, en una primera vez. Pero ya si nosotros tenemos un individuo afectado, una pareja que tuvo un niño con defecto congénito, el riesgo genético de recurrencia, o sea, por segunda vez, ya no será la incidencia y la prevalencia de la enfermedad en la población. Se plantean por los libros clásicos que se duplica en un segundo familiar de primer grado afectado. Se duplica. Y en ese sentido es importante que ustedes lo tengan presente. Proponga una fórmula para el cálculo de la heredabilidad en esta afección. ¿Cómo usted lo interpretaría? En este caso, recuerden que la heredabilidad es el porciento de la varianza fenotípica total que se debe a una varianza genética. Es la proporción de la varianza genética sobre la varianza fenotípica. Y la varianza fenotípica es igual a la varianza del componente genético, a la varianza del componente ambiental y a la varianza de la interacción del genoma con el ambiente. Existen otras fórmulas que se encuentran en el libro de texto de la profesora Araceli la Antigua, que es la correlación entre gemelos monocigóticos y disigóticos sobre la correlación entre disigóticos. Y en un estudio clásico de gemelos a través del método de Falconer, podemos calcular también la heredabilidad como el doble 2 que multiplica a la correlación de gemelos monocigóticos menos la correlación de gemelos disigóticos. En otro set de conferencias, en otro grupo de conferencias, vamos a abordar estos temas en el capítulo de la epidemiología genética, sobre todo para residentes y especialistas de genética clínica. Pero la heredabilidad, por supuesto, nos dice en gran medida el papel que juegan los factores genéticos en la aparición de la enfermedad. Proponga un valor hipotético de heredabilidad de acuerdo con toda la información acumulada hasta el momento. Fundamente su respuesta. Bueno, si hasta aquí hemos visto que la situación que estamos hablando se trata de una herencia multifactorial, ¿qué valor usted cree que tenga la heredabilidad? ¿Valor de 0? No, el valor de 0 es cuando el componente ambiental juega su papel. Ejemplo, los accidentes del tránsito, los accidentes laborales o las enfermedades ocupacionales en gran medida. El valor de 1 tampoco, porque es cuando el 100% de la varianza fenotípica total obedece al componente genético. Ejemplo, las enfermedades mendelianas como la anemia falciforme, como la acondroplasia, la neurofibromatosis, de manera que el valor está entre 0 y 1, mayor de 0 y menor de la unidad, que demuestra que hay factores genéticos y ambientales repercutiendo en la aparición de la misma. Ahora, ¿hasta qué punto el componente genético? ¿Hasta qué punto el componente ambiental? Bueno, ya estos son elementos que estudia la epidemiología genética y que constituyen bases, fuentes de investigaciones científicas de gran envergadura. En este caso, el valor puede ser 0,3, 0,4, 0,5, a un valor mayor de 0,75. Hay un componente genético importante. Es importante aclarar una situación. Si la heredabilidad es de 0,75, es un error decir
que el 75% de la variación fenotípica obedece a factores genéticos. O si la heredabilidad es de 0,90, quiere decir que el 90% obedece a factores genéticos. No, la heredabilidad es un estimado de la contribución de factores genéticos en este sentido. La próxima pregunta es, si en la familia existen casos con paladar hendido, con fisura labial bilateral que compromete la fase, o sea, mucho más severo, ¿se modificará el riesgo de recurrencia del defecto en la familia? Porque claro que se modifica. Claro que se modifica. Aquí hablamos de las características de la herencia multifactorial. No hablamos que mientras mayor sea la severidad de la afección, mayor es el riesgo de recurrencia. ¿Por qué? Porque mayor es el parecido de los genotipos. En una curva gaussiana, en una variación continua, ¿dónde estaría? ¿En el medio de la curva? ¿En el medio o en los extremos de la curva? Recordar que en el medio de la curva, o sea, en el 68% del área bajo la curva, que es mu más menos sigma, bien, o en el 95% de la curva, que es mu más menos 2 sigma, o en el 99% del área bajo la curva, que es mu más menos 3 sigma, siendo mu la media poblacional y sigma la desviación estándar poblacional. Ahí se van a encontrar los heterocigóticos. Hay un aumento de la heterocigosidad. Y en los extremos se encuentran los genotipos homocigóticos. De manera que cuando nosotros tenemos individuos con paladar hendido severo, con fisuras labiales, incluso hasta faciales, con una expresión clínica severa de la enfermedad, es porque eso habla a favor de una homocigosidad en los genes que tienen que ver con la aparición de esta entidad. Por lo tanto, se incrementa bien esta característica. Aquí podemos ver si en la familia existen casos con paladar hendido, con fisura labial bilateral que compromete la fase. Claro que se tiene que modificar el riesgo. Fíjense, aquí estamos viendo dos niños con un mismo defecto congénito, pero con distintas expresividades, con distinta expresión clínica. En este sentido, por supuesto, el riesgo cambia, el riesgo varía. Se sabe que esta enfermedad tiene umbral diferente de acuerdo al sexo y que los varones se afectan menos que las hembras, o sea, las hembras se afectan más que los varones. Entonces, ¿qué predisposición usted haría de los descendientes de los varones afectados? Bueno, estamos hablando de un defecto bien congénito de variación continua y con un umbral diferente para el sexo. Si los varones se afectan menos que las hembras, entonces en esta curva gaussiana, ¿dónde estarían los varones? En el extremo, porque necesitarían más carga genética para llegar al umbral para que exprese el defecto congénito. Si las hembras son los que se expresan con más severidad, entonces el umbral sería menos extremo que los varones. Pero ¿qué dice la ley de regresión a la media, estimados colegas? Que individuos fenodesviantes tendrán fenotipos menos extremos que los padres y un mayor riesgo, en este caso, que la población. Por supuesto, esto es traducido en los términos de defecto congénito. De manera que una de las características de la herencia multifactorial en aquellos defectos congénitos con umbral diferente según sexo, plantea que los individuos, los descendientes del sexo menos afectado, tendrá una mayor probabilidad de afectarse que los descendientes del sexo más afectado. De manera que si nosotros representamos la curva gaussiana de la descendencia, va a haber un desplazamiento hacia la derecha. Y entonces los varones, en este caso, que se afectan menos, la descendencia de ellos tendrá una mayor probabilidad de afectarse que la descendencia de las hembras que se afectan más, debido a la ley de regresión a la media. En este esquema que se encuentra a su derecha, podemos ver, en este caso, representado el umbral para el sexo masculino. Es un umbral que es menos extremo
que las hembras. Bien, en este caso, aquí se plantea, los varones se afectan menos que las hembras. Bueno, los varones, si los varones se afectan menos que las hembras, entonces estará su umbral más extremo que las hembras, porque necesitan de más carga genética. Sin embargo, la descendencia de esos varones, que es la curva azul, bien, porque la curva roja es donde están representados los padres, bien, la distribución de los padres, la curva azul, que es la descendencia. Fíjense cómo el área bajo la curva se incrementa, aumenta. Eso quiere decir, estimados colegas, que los descendientes del sexo menos afectado tendrán una mayor aparición o tendrá una mayor probabilidad en que aparezca el defecto congénito. Fíjense cómo el área bajo la curva, en la curva azul, es mayor que el área bajo la curva en la curva roja. Eso es importante que se tenga presente. Argumente su respuesta a través de la confección de una campana de Gauss donde esquematices el umbral para la descendencia de un hijo varón afectado. Yo pienso que esta parte del ejercicio de este seminario es importante realizarlo en la pizarra de una sala de aulas. Aquí nosotros podemos verificar, ejemplo, en el eje de las X, el genotipo. Fíjense cómo en los extremos se encuentran los genotipos homocigóticos, ya sea dominantes o recesivos, y en la parte media los heterocigóticos. Esta curva azul está representando la variación continua de la predisposición genética en padres. Aquí nosotros vamos a identificar el umbral a partir del cual un varón se afecta. Fíjense cómo el varón necesita de una mayor carga genética para llegar al umbral y aparecer el defecto congénito. Sin embargo, cuando nosotros trazamos la variación continua en cuanto a predisposición genética de los descendientes de ese varón afectado, fíjense cómo ya el área bajo la curva, que es la curva roja, ya se hace mayor. Es importante que este ejercicio sea esquematizado en una pizarra. Si en la familia hubiese existido un solo caso con la malformación, su hijo anterior, ¿cómo sería el riesgo de recurrencia para la futura descendencia si no existiese esa agregación familiar, nada más que su hijo exclusivamente? Por supuesto, en esta situación el riesgo hubiese sido menor o sería menor. Bien, ¿por qué? Porque no es lo mismo un solo individuo afectado a una agregación familiar donde está la abuela, donde están los tíos de Rosa. O sea, hay como 4 o 5 individuos afectados en esa familia. Por lo tanto, el riesgo se va incrementando paulatinamente. Es importante tener presente algo y se me ocurre preguntarles, fíjense, si su hijo anterior presenta un defecto congénito de tipo de labio leporino y paladar hendido, y estamos descartando el componente ambiental, o sea, de que no exista déficit de ácido fólico, de que no existan teratógenos, etc. Es para repasar una de las características de la herencia multifactorial. ¿Qué riesgo puede tener un hermano, o sea, un segundo hijo, si tiene ya como antecedente un hermano con la afección? Efectivamente, un 50% de probabilidad si no se incorpora, si no actúan factores ambientales, por la correlación entre parientes. ¿Por qué razón? Porque 2 hermanos comparten el 50% de genes en común, de manera de que ese nuevo hermanito va a tener un 50% de probabilidad de tener la enfermedad si ya su hermano lo tiene. Pero cuando no estamos teniendo en cuenta, cuando no estimamos el componente ambiental. Recuerden que estamos ante la presencia de una herencia multifactorial. Lo que esa característica de la correlación entre parientes quiere decir que mientras mayor exista o mientras mayor sea el grado de parentesco entre 2 individuos, mayor es la probabilidad de aparición, de riesgo de aparición de ese trastorno multifactorial. Pero como es una herencia multifactorial, ese 50% puede disminuir y prácticamente llegar a anularse o puede aumentar. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la epigenesia
negativa o de la epigenesia positiva, es decir, de la acción de los factores ambientales en la aparición de la misma. La otra pregunta de este ejercicio: ¿cómo será la correlación de la afección entre hijos de ese matrimonio si lo comparamos con la correlación que pudiera existir entre estos y sus primos hermanos? Estamos repasando la correlación entre parientes. Es mayor porque los primos hermanos comparten 1/8 de genes en común. Ellos son similares en la 8ª parte de sus loci por ascendencia. Entonces, por supuesto, no es lo mismo 50% que un 12,5%. Es mayor. Y la correlación entre parientes constituye una de las características de la herencia multifactorial. En esta tabla estamos reiterando, estamos repasando la proporción de genes en común para familiares de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. De acuerdo a los conocimientos que usted tiene de estadísticas, ¿cómo podría definir el riesgo que tiene esa población de tener paladar hendido? Entonces ya es una de las características de la herencia multifactorial. Es un riesgo empírico. ¿Por qué se llama riesgo empírico? Porque depende de cada población, depende de cada zona geográfica, depende de cada país. Y por eso es que es tan importante los estudios de genética poblacional y de epidemiología genética para conocer nuestras verdaderas prevalencias, porque conociendo las prevalencias podemos conocer los riesgos genéticos de ocurrencia bien para estos defectos y por lo tanto se considera, según las estadísticas, según el concepto, como un riesgo empírico. Bien, y bueno, ya con esto hemos podido repasar todas las características de la herencia multifactorial, como a través de una situación problemática, de una única situación problemática, hemos repasado todas las características que definen a la herencia multifactorial. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.